Bien, ya estamos grabando. Buenas noches, estudiantes. Hoy vamos a estar viendo el tema de planeación de la auditoría informática. ¿Sí? Para ello vamos a estar viendo lo que es la revisión preliminar de la auditoría, la revisión detallada, la evaluación de la información, las pruebas de control de usuario, pruebas sustantivas y los requerimientos de los recursos para la auditoría informática. Comencemos. Bien. Planeación de la auditoría informática. Para hacer una adecuada planeación de la auditoría hay que seguir una serie de pasos previstos que nos permitan dimensionar el tamaño, las características y el área dentro de la organización auditada. ¿Bien? Los sistemas, la organización y el equipo. En caso de la auditoría en informática, la planeación es fundamental, pues habrá que hacerla desde el punto de vista de dos objetivos principales. La evaluación de los sistemas y procedimientos, esa es una parte, y la evaluación de los equipos de cómputo. En esos dos objetivos principales se va a dividir un poco lo que es la auditoría informática. ¿Sí? Los sistemas de procedimientos y la evaluación de los equipos de cómputo, los equipos físicos, también se evalúan como parte de los objetivos de la auditoría informática. Bien, lo importante que vamos a ver y vamos a aclarar es este diagrama que ven aquí, digamos que es el panorama de una auditoría informática completa, desde el inicio hasta que lleva como un flujo de los procesos o los procedimientos que se van a hacer. Pero muy resumido, muy conceptual nada más. Y aquí lo importante que quiero destacar es que la planeación, que es lo que vamos a estar viendo hoy, se debe llevar aproximadamente 40% del tiempo total de la auditoría. O sea, lo que quiere decir que la planeación es muy importante en el momento de hacer la auditoría informática. Básicamente es el pie de inicio y conlleva 40% del tiempo. O sea que en la planeación nos vamos a llevar muchísimo tiempo de la auditoría. ¿Sí? Luego, obviamente, el otro 40% es el desarrollo de la misma auditoría. Si se dan cuenta, tiene el mismo peso en tiempo. ¿Sí? En tiempo. El mismo tiempo, básicamente, que me voy a demorar en la planeación, es el mismo tiempo que voy a demorar en el desarrollo de la misma auditoría en sí. ¿Sí? Digamos que 40% planeación, 40% el tiempo de desarrollo, un 10% en hacer el reporte de auditoría, ¿sí? Y el otro 10% es básicamente el tiempo de hacer los seguimientos. ¿Sí? El seguimiento para ver qué tan efectiva fue la auditoría y verificar que todo se esté cumpliendo tal cual se hizo en los hallazgos, en las anotaciones. Entonces, básicamente, la mitad del tiempo, por decirlo así, o casi la mitad, va a ser planeación. Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Es importante que sepan que entonces aproximadamente 40% del tiempo va a ser en planeación. Bien. Hay documentos o documentación que hacer en la planeación de la auditoría. ¿Sí? Deberá documentar lo siguiente y debe incluir esto: el establecimiento de los objetivos y el alcance del trabajo, la obtención de información de apoyo sobre las actividades que se van a auditar, la determinación de los recursos necesarios para realizar la auditoría. Importante el tema de recursos necesarios, qué necesitamos o hasta dónde vamos a llegar nuestra auditoría informática. Es parte de lo que se debe determinar en la documentación. Y al final vamos a poner un par de diapositivas específicamente para el tema de los recursos. Bien, ¿qué más debe incluir? El establecimiento de la comunicación necesaria con todos los que están involucrados en la auditoría. Es vital la comunicación, ¿sí? Ahí por eso lo pongo, lo subrayo ahí o lo recalco. La comunicación para todos los objetivos de la auditoría o de cualquier proceso de planeación es completamente necesaria. ¿Sí? La preparación por escrito del programa de auditoría, la determinación de cómo, cuándo y con quién se comunicarán todos los resultados de la auditoría, con quién se va a comunicar, cómo y cuándo se van a comunicar. ¿Sí? Es importante tener eso claro también y documentado. Y la obtención de la aprobación del plan de trabajo de auditoría. ¿Sí? Una vez revisado el plan, antes de hacer la ejecución, alguien me tiene que aprobar diciendo si se cumplen, eso es todo lo que yo quiero hacer, cumple con el alcance de toda la revisión de auditoría que quiero hacer. Bien, pasos para la planeación de la auditoría
informática. Primero hay que realizar una investigación preliminar del área de informática. Primer paso. Investigación preliminar. Bien, en esa investigación preliminar, normalmente se van a entregar controles internos que el equipo de informática o el departamento o la compañía van a entregar. Si el auditor determina que esos controles informáticos son suficientes, entonces el auditor va a hacer una u otra actividad, ¿sí? Va a depender de qué tan buenos son los controles, qué tan satisfactorios son los controles, ¿sí? Bien, si el auditor prueba la confianza sobre aquellos controles que son críticos, puede entonces pasar a hacer pruebas sustantivas de los procedimientos. Adelante vamos a ver todo lo que son pruebas sustantivas. Y al final, entonces, el auditor debe dar su opinión o, digamos que el informe final de auditoría, que ya ustedes le dieron una lectura por lo menos a un informe final que fue el que vimos en el taller número 1. Bien. ¿Qué requisitos necesitamos para la planeación de auditoría informática? ¿Sí? Para lograr una adecuada planeación, lo primero que se requiere es obtener información general sobre la organización, sobre las funciones de informática que se van a evaluar. Para ello es preciso hacer una investigación preliminar, sería lo primero. Lo vimos anteriormente, los primeros pasos es hacer una investigación preliminar y algunas entrevistas, ¿sí? Con base a esto para planear y organizar lo que es todo el trabajo de auditoría. Y el cual debe incluir entonces los tiempos, los costos, el personal necesario, la documentación auxiliar que van a solicitar en el momento que se van a estar haciendo la auditoría. Bien, en la revisión preliminar, ¿qué debo observar? Lo principal es cómo es el estado general del área, ¿sí? Digamos que estamos haciendo una revisión preliminar de un centro informático, el estado general del área, la situación dentro de la organización, la situación de esa área dentro de la organización. Si existe la información que vamos a solicitar o que estamos pretendiendo solicitar, si es necesaria o no, y cuál fue la fecha de la última actualización o última auditoría realizada en esa área, ¿sí? En el área auditada. Esas son las primeras cosas que se van a verificar en una revisión preliminar. Si la revisión preliminar, ¿qué significa? Es la recolección de evidencia por medio de entrevistas con el personal de instalación para observar las actividades de la instalación y la revisión de los documentos preliminares. Y eso es lo primero con que se debería comenzar, digamos, la revisión preliminar. Bien, esta revisión preliminar le va a determinar si el auditor verifica esos controles o esa revisión preliminar, esos controles iniciales, son satisfactorios o no. Dependiendo de eso, en lugar de proceder directamente con las pruebas sustantivas, debe continuar con la fase de revisión detallada si es que no le satisfacen los controles, ¿sí? Al terminar la revisión preliminar puede proceder con uno de estos 3 caminos, ¿sí? Luego de hacer la revisión preliminar y observar lo que estuvimos viendo anteriormente, él puede tomar 3 caminos. Diseñar directamente la auditoría ya, realizar una revisión más detallada de los controles internos, eso significa que los controles internos no le satisfacieron, él quiere adentrarse un poco más en los controles internos, o decidir definitivamente no confiar en los controles internos y hacer la revisión completa, ¿sí? Esos son los 3 caminos que él puede tomar, ¿sí? Si los controles internos, lo vimos anteriormente, satisfacen, entonces él va directamente a hacer el diseño de la auditoría. El diseño, la planeación, a seguir con la planeación. Pero si no le satisfacen, entonces o revisa los controles internos o definitivamente esos controles internos no son adecuados y entonces se pone a rediseñar controles internos y a irse, digamos, a hacer una auditoría desde cero, iniciando con los controles internos. Bien. Digamos que va a proseguir con la revisión porque los controles internos fueron suficientes, entonces se va a la revisión detallada, que tiene como propósito obtener la información necesaria para que el auditor tenga un profundo entendimiento de los controles usados dentro del área informática. En esta fase es importante para el auditor identificar las causas de las pérdidas existentes dentro de la instalación y los controles para reducir las pérdidas, ¿sí? Determinar si hay pérdidas y
tratar de ver cómo van a reducir esas pérdidas, ¿sí? Y los efectos causados por ellos. Eso es lo que van a adentrarse cuando ya se haga una revisión detallada. Los métodos de obtención de información son los mismos usados en la investigación preliminar. Lo único que difiere es la profundidad de lo que va a obtener y lo que se va a evaluar. ¿Sí? El auditor debe evaluar si los controles escogidos son óptimos. Si provocan un sobrecontrol, o sea, un sobrecontrol significa que tienen demasiados controles o son excesivos o solicitan tanta información que en realidad son casi inalcanzables o cerca de ser inalcanzables. Si se logra un satisfactorio nivel de control usando menos controles o controles menos costosos. ¿Sí? Eso es parte de lo que puede identificar el auditor. A ver que esos controles son demasiados, digamos, para el área informática donde se están dando, dependiendo también del personal. Puede ser que sean demasiados controles, que tengan que hacer demasiado trabajo para poder llegar a esos controles. En realidad no se están cumpliendo simplemente no porque no tengan el ánimo de hacerlo o la voluntad de hacerlo, sino porque son demasiados para la organización o para ese centro de cómputo. Entonces también tiene que tratar de adecuar esos controles para que sean seguros, pero que tampoco sean sobrecontroles. No se sobrepasen del tiempo, por eso, para que puedan cumplirse. Bien, si el auditor considera que los controles internos no son satisfactorios, en lugar de proceder directamente a revisar, aprobar los controles alternos o a realizar pruebas sustantivas y procedimientos, señala las recomendaciones para mejorar los controles del sistema. Como le dije al principio, una de las 3 decisiones es revisar y decir estos controles internos no son suficientes, hacer las anotaciones necesarias para que estos controles internos sean adecuados, sean mejorados. Bien, exámenes y evaluación de la información. El proceso que los auditores internos deberán obtener, analizar, interpretar documentos, la información para apoyar los resultados de la auditoría. ¿Sí? Este proceso de examen y evaluación de la información es el siguiente. Se debe tener información de todos los asuntos relacionados con los objetivos y alcances de la auditoría. La información deberá ser suficiente, competente, relevante y útil para proporcionar bases sólidas en relación a los hallazgos y recomendaciones de la auditoría. Los procedimientos de auditoría deben ser elegidos con anterioridad. Con esto, para que sea posible, modificable cuando las circunstancias lo requieran. El proceso de recabar, analizar, interpretar y documentar la información debe supervisarse para proporcionar una seguridad razonable de los objetivos del auditor, que mantuvo para establecer las metas, que las metas se cumplieron de la auditoría. Los documentos de trabajo de la auditoría deberán ser preparados por los auditores y revisados por la gerencia de auditoría para cumplir con las mejores prácticas dentro de la documentación que se va a necesitar. Bien, también existen lo que son pruebas de consentimiento. ¿Sí? Tienen el propósito de determinar si los centros de informática operan como fueron diseñados, ¿sí? Para verificar si efectivamente ellos cumplen con los objetivos de la organización. ¿Sí? El auditor puede establecer si los controles declarados en realidad existen o si en realidad trabajan confiablemente. Además de las técnicas manuales de recolección, es muy frecuente que los auditores recurran a técnicas de recolección asistidas por computadora. Pruebas de control de usuario. En algunos casos el auditor puede decidir no confiar en los controles internos dentro de una instalación informática, porque el usuario ejerce controles que compensan cualquier debilidad dentro de los controles de informática. Esto quiere decir, o esto sucede, cuando se hace una auditoría o se va a hacer una auditoría dentro de una organización o un centro informático y resulta que se están cumpliendo los controles, pero siempre hay un usuario o un superusuario que es el que tiene que estar determinando o dando las respuestas sobre ese control que quiere establecer, ¿sí? Entonces, ese usuario siempre es el que tiene que dándote la información, siempre es el que te dice que los hardware están actualizándose, siempre te dice que los procesos se están haciendo. O sea, hay un usuario que está como que realizando muchos de los controles y siempre dependen de él. ¿Sí? En este caso, ¿qué hace el auditor? Dice, bueno, voy a tener que hacer pruebas fuera de esto para ver si en realidad se están cumpliendo con eso o en realidad ese usuario trata de
llenar los hoyos que tiene los controles, ¿verdad? Y si él no existe, entonces esos hoyos no se cumplen y hay una fuga ahí de activo que puede ser importante para la empresa. Estas pruebas compensan las debilidades de los controles internos y pueden realizarse mediante cuestionarios, entrevistas, visitas y evaluaciones hechas directamente con los usuarios. O sea, me salto al usuario que me está dando toda la información y me voy a hacer cuestionarios, me voy a hacer entrevistas y visitas a otros usuarios a ver si ciertamente todo lo que me está diciendo ese superusuario, él lo recolecta, efectivamente se están llenando todas las normas, o es que él las termina de llenar para que todos sean bien entregados, o cada uno de los programadores, cada uno de los soportes técnicos tiene definitivamente unas normas que hacer, o sea, tenga que comprobar que ese usuario, como está en todas las normas, en realidad esté diciendo lo correcto. Entonces, para eso se hacen estas pruebas de control de usuario. No siempre se hacen, eso va a determinarse entonces si uno se da cuenta de que hay un usuario que como que tiene que estar metido en todo, sino como que no se entregan los controles. Bien, pruebas sustantivas. Pruebas sustantivas ya básicamente son la revisión de lo que se va a estar auditando, ¿no? Ya directamente lo que se va a auditar. Y uno tiene que determinar cuáles son las pruebas sustantivas que se van a hacer. Sí, estas pruebas sustantivas tienen el propósito de evidenciar, ¿sí? Es una evidencia suficiente para permitir al auditor emitir su juicio en las conclusiones acerca de cuándo pueden ocurrir pérdidas materiales durante el procedimiento de la información. Estas pruebas sustantivas son evidencias que van a quedar al auditor para poder decir algún hallazgo que diga, no hay un plan de contingencia para esta situación. ¿Sí? Y entonces, efectivamente, ¿cómo él dice eso? Él tiene que tener una prueba que respalde, un correo, una entrevista, donde alguien dijo, no, yo no tengo ningún plan de eso, no sé qué se va a hacer si hay un temblor, no sé qué se va a hacer si hay una pérdida de un servidor. O sea, eso quiere decir entonces que no existe un plan, ¿sí? Entonces él tiene evidencia de esos correos o de esas entrevistas. Esas son pruebas sustantivas, o sea, debe ser más que, no debe ser subjetivo al que él haga un hallazgo y diga, pienso que no hay plan. No piensa. Él tiene que ver con hechos. El auditor tiene que dar hechos sobre lo que va a poner como una sugerencia. Él tiene que comprobar que eso es cierto. ¿Cuáles son los tipos de pruebas sustantivas? ¿Sí? La prueba sustantiva para identificar los errores en el procedimiento o la falta de seguridad o confidencialidad. ¿Sí? Esas son una de los tipos de pruebas. Puede hacer pruebas también para asegurar la calidad de los datos, para hacer pruebas para identificar la inconsistencia de datos, pruebas para comparar los datos con los contadores físicos, confirmación de datos con fuentes externas, pruebas para confirmar la adecuada comunicación, pruebas para determinar la falta de seguridad o pruebas para determinar los problemas de legalidad. Entonces, lo mencionamos como pruebas, pero en realidad son muestras o revisiones que ese auditor va a hacer en cada una de estas áreas, ¿sí? Digamos que él planifica hacer pruebas de calidad de datos, planifica hacer también pruebas para comparar datos y contadores físicos y planifica confirmar una adecuada comunicación. Entonces él dice que va a hacer esas pruebas sustantivas y entonces va a decir, bueno, con esto voy a solicitar que me den este reporte detallado, pero también a esta otra área le voy a hacer que me dé este reporte que ya es un consolidado. ¿Sí? También va a aprobar entonces una adecuada comunicación. Voy a solicitar esta información a ver si la comunicación establecida en los controles que me dicen que tienen que solicitar esta información a cierto departamento es cierta. Entonces, él esas pruebas las realiza haciendo algunas acciones. Entonces, él planifica esas acciones con el objetivo de verificar estas pruebas sustantivas. Entonces él dice, mira, para la calidad de datos yo hice estas solicitudes, me entregaron todas estas solicitudes, pero cuando cotejé con estos otros, no me coincidieron algunos datos, hay inconsistencia de datos. Entonces él ahí donde va llegando a hacer hallazgos, ¿no? Para él son pruebas, pero en realidad son actividades que va a solicitar que otras personas en el departamento de informática les brinden para ver si hay una coincidencia ahí en datos, en procedimientos, en comunicación. Bien, aquí voy a hacer una pausa para consultarles a ustedes que me hablen un poco sobre hasta ahora
lo que han visto de la planificación, la importancia, el peso que les indiqué de la planificación de auditoría informática y hablar un poco. ¿Qué me dicen? ¿Qué esperaban? ¿Esperaban que la planificación fuera con tanto peso en la auditoría? En realidad se dieron cuenta de que es un 40% del tiempo. Eso significa que bastante tiempo en la planificación. ¿Lo tenían pensado así? ¿Qué me pueden comentar? Los escucho. Bueno, en realidad no los escucho porque nadie dijo nada. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿La planificación le quedó clara? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna pregunta de la planificación? Bien, seguimos entonces si no tienen consultas. Bien, requerimiento de una auditoría informática. Tipo de requerimientos o recursos que vamos a estar necesitando en la auditoría informática se van a dividir en estos que están aquí. Órganos organizacionales, informáticos, materiales técnicos y recursos de sistemas. El requerimiento es básicamente qué voy a solicitar en cada uno de estos tipos de esa clasificación que yo voy a hacer. En estos recursos organizacionales, ¿qué voy a pedir? En los informáticos, ¿qué voy a solicitar? Los materiales técnicos también, ¿qué voy a solicitarles a ellos? Y como recursos de sistemas también, ¿qué voy a indicar? ¿Qué podemos pedir? ¿Qué recursos podemos pedir para cada uno de ellos? Lo vamos a ver aquí. En los recursos organizacionales, yo puedo estar solicitando que me den la visión, misión y valores de la organización. Los antecedentes de la empresa, el organigrama, digamos, el organigrama es importante. La función de cada departamento, las políticas generales, las relaciones entre las diversas áreas del negocio. Estos son recursos organizacionales. Quizás son los que menos se solicitan en la parte de informática, porque es, digamos, más allá, es la organización como tal. ¿Sí? Pero si mi auditoría va enfocada a toda la organización, yo también tengo que conocer algunos de estos recursos y quizás lo voy a solicitar. Entonces, es parte de que como auditor yo voy a estar solicitando esto. Si voy a hacer una auditoría que involucre la parte de organización, necesito tener alguno de estos recursos o lo que ustedes consideren. Por eso que estamos en la planificación y dentro de la planificación eso es lo que yo voy a planificar, solicitar. La misión, los antecedentes y el organigrama. ¿Sí? Bien, vamos a ver en el área de informática. ¿Qué puedo solicitar? ¿Qué recursos puedo solicitar yo en el momento de ir al área de informática? Objetivos a corto y a largo plazo. ¿Sí? Los objetivos del área informática deben de estar claros, escritos. ¿Sí? Manual de funciones de todos los que están en el área informática. Manual de políticas, reglamentos internos, lineamientos generales. Número de personas y puestos en el área. ¿Sí? Eso lo necesito cuando voy a hacer una auditoría en el área informática. Procedimientos administrativos del área. Presupuestos y costos del área. Digamos que este presupuesto y costos es uno de los que más se solicita, es más frecuente solicitarlo. Recuerden que no es que van a pedir todos los recursos en cada área, sino que estos son parte de lo que ustedes pueden solicitar dependiendo del tipo de auditoría que ustedes vayan a hacer o el alcance que le vayan a dar. ¿Sí? Pero estos son el listado de algunos recursos que van a solicitar en estas áreas. Presupuesto y costos es bastante básico solicitarlo acá. Número de personas y puestos en el área también. Manuales de políticas que deberían sabérselo también todos, digamos, todos los empleados, por lo cual debe existir un manual de políticas y reglamentos internos. Bien, el siguiente son los recursos materiales y técnicos. ¿Sí?
¿Qué puedo solicitar en estos recursos? ¿Sí? Equipos, número de equipos, localización de los equipos, características de los equipos. ¿Sí? De los equipos instalados por instalar y los planificados para hacerlo. El estudio de viabilidad, la fecha de instalación de los equipos y los planes de instalación. ¿Sí? ¿Qué fecha de instalación tiene cada equipo en los diferentes sistemas que tenga y cuándo se hacen los planes de instalación? Contratos vigentes de compra, renta o servicio de mantenimiento. Si hay proveedores que me dan servicio de mantenimiento a mi centro de cómputo, entonces el auditor, una de las cosas que va a solicitar son, dame los contratos de servicio de mantenimiento. ¿Sí? Necesito revisar que efectivamente esos servicios están activos. Si algo sucede con, ya sea las impresoras, ya sea los teléfonos o ya sea el servidor de correos, si alguien me está dando servicio de mantenimiento, entonces necesito verificar el contrato de servicios, cómo va, cuándo se va a actualizar, tenemos algo pendiente, ellos nos deben a nosotros. O sea, todo eso lo necesito ver. Estos contratos, los contratos de compra y venta, o sea, hay contratos de alquiler de equipos, ¿sí? Que sea renta de equipos. Bueno, también necesito saber cómo va la renta de esos equipos, cuándo se debe renovar, si se puede renegociar, qué podemos hacer, dónde esos contratos y dónde esos contratos están activos, hay que renegociarlos, hay que renovarlos, todos esos contratos deben estar vigentes. Contratos de seguros, eso quizás es uno de los más importantes en esta parte de materiales técnicos. El auditor va a indicar, denme los contratos de seguros de los equipos, ¿sí? Denme los contratos de seguros de incendios, ¿sí? Para salvaguardar todos los activos que están en el centro informático. ¿Sí? Necesitamos salvaguardar todos los equipos que están en el centro informática, por lo cual deben tener un seguro, tanto de equipo electrónico como un seguro de incendio o un seguro de, como le pueden decir, de multirriesgos, que pueden ser inundaciones, por lluvias, por algún tipo de conato de incendio también. Todo eso para que me cubra los equipos si por algo puede suceder. Entonces, mis equipos tienen que estar cubiertos. Y es parte de lo que se va a solicitar en este tema de los recursos materiales y técnicos. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Como recursos materiales y técnicos también tenemos los convenios que se tienen con otras instalaciones, las configuraciones de los equipos y capacidades actuales y máximas. Cuando hablamos de capacidades actuales y máximas, es que en cada equipo yo tengo que establecer, bueno, cuánta memoria tiene, cuántos discos duros tiene, ¿sí? ¿Cuál es su máxima actualización? ¿Hasta dónde puedo llevar esa memoria? ¿Y cuánto es el uso que le estoy dando a ese disco, a esa memoria o a esa capacidad de ese equipo? Hablamos también de equipos de comunicaciones. ¿Para cuántas computadoras pueden estar dentro de esta red? Porque tenemos un switch de 24 posiciones o 48 posiciones y ya están pronto a saturarse o a llevarse al tope. Entonces eso lo tengo que tener en un documento, ¿sí? Porque yo sepa cuáles son las capacidades que tienen mis equipos, cuáles son las capacidades máximas a que puede llegar ese equipo y también verificar si físicamente ya esas capacidades están a punto de sobrepasarse, ¿sí? No puedo como auditor pasar por alto de que algo está a punto de sobrepasarse, sean capacidades de software o de hardware, y que yo no me dé cuenta o con el tiempo yo diga, hey, con anticipación les digo que solo tenemos para 2 puestos más de trabajo o para 2 equipos más, ¿sí? Y que haya entonces que hay un plan de actualización sobre eso. Configuración de los equipos de comunicación, redes interna y externa y localización de los equipos. Planes de expansión si los tienen y crecimiento del sistema. Ubicación general de los equipos. Política de operación. Política de uso de los equipos. Esta política de uso de los equipos, digamos, son parte de lo que se tienen que entregar dentro de las políticas. Cuando una persona entra, sepa cómo va a usar los equipos y qué puede o qué no puede hacer con los equipos. Esa política debe existir y por eso lo solicita el auditor para comprobar de que existan y se estén entregando de manera adecuada. Política de seguridad física, ¿sí? Y prevención contra contingencias internas. En la parte de recursos de sistemas, ¿qué voy a solicitar o qué puedo solicitar? Descripción general de sistemas instalados. Ya hablamos de software y de lo que esté por instalarse.
manual de procedimiento de los sistemas. Digamos, un sistema con que trabaja la compañía o un sistema que se han instalado para hacer mejoras o para facilitar trabajos. Si son software que se han entregado, yo debo tener los manuales de procedimiento de esos sistemas o los manuales de usuario. La descripción genérica, los diagramas de entrada, archivo y salida, la fecha de instalación de los sistemas, software, los proyectos de instalación nuevos que tengan planificado, la base de datos, propietario de la información y usuario de la misma, quiénes son los usuarios que están usando la información, cuáles son los propietarios o los encargados y responsables de la base de datos, procedimientos y políticas en caso de desastre, y, a ver, sistemas. Sí, la localización de los mismos, ¿no? Propios y la legalidad de los mismos. Tiene que ver más que todo con los contratos de los software, los licencias de la utilización de los software. Todo esto tiene que estar al día, digamos, no es conveniente que la organización tenga un software que ya no esté vigente o que no tenga su licenciamiento adecuado. El auditor, obviamente, esa es una de las cosas que va a solicitar. Que todos los equipos, tanto en software como en hardware, se estén comportando dentro de la ley, y que eso tiene que ver entonces con las licencias, tanto de los sistemas corporativos como todos los sistemas instalados. Bien, en esta auditoría, dentro de la planificación, yo tengo que ver qué personal va a participar. Y el personal que va a participar en la auditoría, el número de ellos va a depender de las dimensiones de la organización, de los sistemas, de los equipos e inclusive de la dimensión que sea la auditoría, ¿verdad? El personal debe estar debidamente capacitado, conocimiento de experiencia en áreas específicas como base de datos, hardware, software, comunicaciones y un alto sentido de moralidad. Obviamente, en el tema de auditoría, son personas que deben tener una moral muy alta y no deben de estar interactuando de manera tampoco confianzuda con a las personas que se le va a hacer la auditoría o el equipo que le va a hacer la auditoría, porque siempre debe guardarse una distancia entre el auditor y las personas auditadas, por decirlo así. Aunque sea el centro de cómputo, uno tiene que guardar su distancia no debe haber demasiada confianza, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de problemas. Se debe contar con personas asignadas por los usuarios. En ese sentido, el usuario va a asignar personas que van a estar ayudando para entregar la información y todos los recursos que uno le va a estar solicitando, que son los recursos que vimos anteriormente. Cada licencia que se va a solicitar, cada organigrama, cada documento, cada plan que se va a estar solicitando, nosotros tenemos que tener claramente establecido qué persona o qué usuario me va a estar dando esa información. Y entonces, desde el principio yo tengo que saber con quién puedo contar de parte del cliente o de lo que van a ser auditados para que me ayude a recopilar esa información. Con quién voy a hacer las entrevistas, con quién voy a hacer las visitas o los cuestionarios, dependiendo de cuáles son las pruebas sustantivas que el auditor determine hacer. Recuerda que en este caso nosotros estamos viendo qué debo hacer para planificar mi auditoría antes de hacerla. ¿Qué es lo que yo voy a estar revisando? ¿Qué es lo que yo voy a estar solicitando? ¿Con quién me voy a comunicar? ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Sí? Para hacer la planificación de la auditoría. La etapa de planificación y el desarrollo van de la mano, digamos. Todo lo que planifico es como un guión de lo que luego voy a llegar y a solicitar. Entonces, por eso hablamos del peso que tiene la planificación, que es 40% de la auditoría total. La planificación tiene tanto peso porque es el guión principal. Yo cuando ya voy a desarrollar la auditoría, voy con esa planificación y pues exactamente con quién voy a hablar, qué le voy a solicitar, qué control le voy a pedir, ¿sí? Y luego entonces ya el otro tiempo sería en verificar todos esos recursos que solicité, verificar si son consonos, verificar si se encuentra algún tipo de hallazgo o situación irregular y entonces colocarla dentro de las sugerencias. Bien. Conceptos importantes para el auditor. ¿Sí? El auditor debe estudiar hechos y no opiniones.
Con todo y que efectivamente hay una situación o parte como de las pruebas sustantivas. Puede ser entrevistas, no necesariamente en esas entrevistas se van a determinar que algunas opiniones de algunos entrevistados sean válidas. ¿Sí? Esas opiniones de esas entrevistas lo que van a llevar es a ir a solicitar recursos, a solicitar alguna información para comprobar con hechos de que efectivamente existe o no existe alguna norma o algún recurso que uno está solicitando. ¿Sí? Entonces, la opinión no debe ser dada como un hecho. La opinión es solamente para que algún usuario te pueda dar, es para que tú tomes la decisión de solicitar algún otro, alguna otra prueba sustantiva o algún otro plan, cualquiera que sea los recursos que se necesite, para comprobar que efectivamente no hay controles allí y ese sería un hecho ya. Ya es un hecho porque cuando no te pueden entregar, pides un plan de contingencia, pides un manual de usuario de algún software que viste instalado y no te lo entregan, entonces te tienen que contestar que efectivamente no existe. Y esa es tu prueba, ese es el hecho. No existe un manual de usuario de tal software. ¿Sí? Tú tienes que tener una prueba que confirme lo que tú estás diciendo. No porque te dijo fulano, no, fulano me dijo que no hay manuales, pero yo tengo que comprobar efectivamente con algo, con un escrito, inclusive, puede ser inclusive de algún jefe superior, que efectivamente es un hecho de que no hay ese manual. ¿Sí? Entonces, el auditor estudia hechos, no opiniones. Se enfoca en las causas y no en los efectos. ¿Sí? Atende razones, no excusas. ¿Sí? No confía en la memoria, pregunta constantemente. ¿Sí? Si hay algo que le suena por alguien que lo comentó, lo pregunta de nuevo, ¿sí? Y lo solicita de nuevo si es necesario y si por alguna razón no está anotado, no lo tienen sus evidencias, entonces otra vez lo solicita, otra vez lo comunica para que tenga la certeza y no confiar en la memoria. Criticar objetivamente el fondo de todos los informes y los datos recabados. ¿Sí? Objetivamente, no necesariamente por alguna opinión de alguien que dice esos reportes en realidad no cuadran. No, eso no debe darme para que yo vaya a hacer una crítica sobre alguna información. Yo reviso todos los documentos que envié, todos los reportes que solicité y yo verifico si efectivamente no cuadran, que fue la opinión que alguien me dio. Entonces, cuando voy a hacer una crítica, ya tengo que estar comprobada por algún hecho. Eso es objetivo, no es subjetivo. Yo no puedo, como un auditor, hacer una crítica pensando de que eso, supongo que eso va a ser así. No, ya tú tienes que estar completamente seguro de que eso es así. Y por eso vas a hacer una crítica o una sugerencia. Porque ya objetivamente lo puedes decir, porque tienes pruebas en tu mano. ¿Sí? Eso básicamente es lo que es la planificación que se tiene que hacer antes de que comience la auditoría, definir los objetivos, definir el alcance de la auditoría, hasta dónde va a llegar, y con eso entonces yo puedo verificar todas las pruebas que voy a hacer y los recursos que voy a solicitar, como estuvimos viendo. Bien, hasta aquí llega lo que es la planificación de la auditoría. Esta planificación de auditoría va a iniciar lo que es un taller, el taller número 2, que va a ser básicamente un cuestionario de todo lo que vimos hoy y que obviamente recuerden que yo esta videoconferencia la subo a la plataforma, hoy mismo la subo a la plataforma, así que ahí van a tener todo lo que se dio. Igual el PDF que tiene toda esta información, yo se lo subo para que ustedes puedan entonces con ese PDF y con esta videoconferencia ayudarse para hacer el taller número 2. Ese taller número 2 inicia tan pronto culmine el taller número 1. El taller número 1, si no me equivoco, termina el sábado. ¿Sí? El sábado que viene termina el taller número 1 e inicia automáticamente el taller número 2 con los cuestionarios de esta de la parte de planeación de auditoría informática. Hasta este punto, el temario anterior de la semana pasada y este temario van a ser la base para hacer el parcial, que se va a hacer la otra semana. ¿Sí? La otra semana tenemos el primer parcial con los contenidos de la semana anterior y esta semana. Bien, necesito que me hagan preguntas, por favor.
¿Sobre el taller o sobre el parcial que le acabo de comunicar? ¿O sobre lo que vimos? Profesor, buenas noches. Pregunta Hola. sobre el parcial. ¿Será en alguna plataforma o directamente, o cómo lo hará? Disculpe. El parcial también va a ser por medio de Socrates, la plataforma Socrates. Correcto. ¿Será para resolverlo el mismo día o dará tiempo, por ejemplo, como el taller número 1? ¿Dará un tiempo para... Voy a dar un tiempo, pero va a ser un tiempo más reducido. Van a ser, creo que son 24 horas que voy a dar para resolver el parcial. Y bueno, yo les indicaré la próxima semana la fecha exacta. Debería ser entre viernes y sábado de la próxima semana más arriba, para que tengamos tiempo tanto los que son diurnos, nocturnos y sabatinos, ¿no? No quiero afectar a nadie, así que hay que buscar un horario que sea conveniente para todos. Creo que sí debe ser entre el viernes 19 y sábado 20. 24 horas, digamos, lo habilito a las 7 de la noche y se queda habilitado hasta el sábado a las 7 de la noche. Así sería. Muchas gracias, profesor. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? El cuestionario, buenas noches, profesor. Sí. ¿Cómo sería? Hay que entregarlo en Word. No, el cuestionario también va a ser con Socrates. ¿Sí? El cuestionario va a iniciar el sábado que viene. Yo les mando la información. Se llama taller número 2. Va a ser en Socrates. Les doy las claves de acceso ahí para que ustedes puedan entrar y desarrollar su cuestionario. Coger la mejor respuesta, cierto y falso, cosas como esa, solamente con el temario que vemos el día de hoy. ¿Sí? Así va a ser el taller. Gracias. Bien, parte de lo que yo quería ver, además de anunciarles y recordarles el parcial de la próxima semana, es, yo quería entregar hoy los temas para la investigación, que también va a ser una exposición de ustedes para la cuarta semana. Esa investigación es grupal y me gustaría que iniciáramos la confección de los grupos hoy. ¿Sí? Para ir dando la asignación de los temas inmediatamente. ¿Sí? Porque les voy a dar 2 semanas para que puedan realizar esa investigación y se puedan preparar para la presentación que van a tener entonces la semana 4 de esta investigación. Bien, los grupos evidentemente yo voy a estar solicitando, o lo más conveniente va a ser que lo hagan entre los conocidos de ustedes. A ver, aquí ahora mismo tenemos 3 grupos, un grupo de jornada nocturna, diurna y sabatina. Entonces, digamos que lo de la jornada nocturna son varios, hagan grupos dentro de sus compañeros de la misma jornada. O sea, no es que sea un solo grupo todo el salón, sino que, digamos, dentro para el grupo AA 2017N, que será nocturno, entonces ahí van a salir unos 3 grupos. ¿Sí? La jornada diurna quizás salgan 3, 4 grupos, y para la jornada sabatina también 3, 4 grupos. ¿Sí? Entonces necesitamos de repente desde hoy haciendo los grupos y asignándole estos temas que ven en pantalla. Los grupos de entre 3 y 4 personas. ¿Sí? No, disculpen, 4 o 5. Disculpen. No más de 5 personas, máximo 5. Me gustaría 4. ¿Sí? Así que si alguien ya me puede decir inmediatamente que va a hacer un grupo con alguien de su mismo salón, me puede ir diciendo y podemos ir asignando los temas de una vez. Buenas noches, profesor. Nosotros ya tendríamos un grupo para la jornada diurna. Ok, dame un segundo voy a abrir un Word aquí y voy a ir anotando de una vez. Bien, para la jornada diurna, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Quién sería el grupo? El grupo sería Juan Murillo, mi persona, Cristian Concepción, Germán Cova
Hermano y Cova. Hilary Abadía. ¿Cómo, Hermano se Cova. escribe, disculpa? Así mismo, Así mismo. C-O-B-A. B larga. Seo. B larga A. Va, Cova. Ok, listo. Ajá. Y Hilary Abadía. Hilary. ¿Cómo se escribe Hilary? Hilary Abadía. Correcto. Abadía. Okay. Bien, este es el grupo 1. Ok, como grupo 1, vamos a asignarle entonces COVID. No sé si lo están viendo en pantalla. CO, B larga, I, T. Sí lo ven en pantalla, ¿verdad? Sí, sí lo vemos en pantalla. Ok, apúntalo ahí. COVID significa Control Objective for Information and Relative Technology. ¿Sí? Son normas y controles para estrategias empresariales. Entonces, ese sería su tema para su grupo. ¿Qué más? Buenas noches, profesor. Buenas Yahan noches. Gatita y Ricardo Hernández. Nos faltarían 2 en el grupo. Bien, voy a anotarte aquí. Necesita los 4 inmediatos. No. Solo que me digas y después tú lo buscas y después me confirmas quiénes son. Yahat. ¿Qué más? Batista y Ricardo Hernández. Ok, solo ustedes dos por ahora. Sí, ya le confirmo lo demás. Listo, perfecto. Entonces, su tema sería CMMI. Si lo ves en pantalla. ¿Sí, no? Sí, correcto. CMMI. Unas siglas de Capacity Maturity. Sí, Maturity Model Integration. ¿Sí? Gracias. Modelo de integración para maduraciones, organizaciones y compañías. Grupo 2. Sería el grupo 2S. Digo, grupo 3, profe. Ángel Zamudio y Kenneth Muñoz. Voy para allá. Grupo 3. Ángel Zamudio Ok. y Kenneth Muñoz. ¿Solo 2 por ahora? Sí, por el momento 2. Ok. Bien, entonces su tema sería ITIL. Ok. Aquí como ven aquí, ITIL. Profesor, del grupo 2 ya tenemos los otros 2 integrantes. Listo, me lo dictas de una vez y lo voy anotando. Eduardo Lande, con W. Sí, Volande y David Pérez. David Pérez. Correcto. Bien, listo. Grupo 2 está listo. Grupo 3 le faltan personas, pero después me dicen. ¿Quién más? Buenas noches, profesor. Buenas noches. El grupo 4, David Calderón. Edgar Atencio. Janer Orellano. Orellana. Sí. Y Pascual Olivero. Bien, grupo 4. Profe, Dígame. estoy en el mismo salón, pero como está haciendo grupo, no sé con quién ir. ¿Con quién ir, pues? Ok, dame un segundito. Fabián, ¿verdad? Sí, Ok, dame un segundo. Profe. El grupo 4 sería PCI DSS. Son normas de seguridad de datos. Así como lo ven aquí en pantalla. Grupo 4. Profe, PCI DSS. Sí. mi Ladies. grupo ya está completo. Ok, voy colocándolo como grupo 5.
Isaac Robles, ¿Sí? Rolando Pérez, Johnny Rosero, Cero. Ajá. Zuleika Díaz, Sí. Mideiris Castro. Bien, su tema es ISO 27001. Las normas ISO 27001, normas de seguridad de información. Gracias, profe. Ok, listo. Norma ISO 27001. Alguien me estaba comunicando, se me olvidó el nombre, disculpa, me estaba diciendo Fabián Pérez, cabrón. Sí. Fabián. Ajá, me dijiste Fabián, me preguntabas qué. Sí. Es que estaba en el mismo salón de la mañana, pero ya está lleno. No sé con qué ir. En la mañana, ¿cuántas personas hay en los grupos de ustedes? No me acuerdo. Creo que 12. Aquí nada más hay 4, pero seguramente debe haber más. La idea es que te comuniques con algunos otros que no sean estos que estén aquí, que ya están en el grupo 1. Ya. Y entonces lo incluyas en el grupo. Profe, buenas noches. El otro grupo es Josué Castillo, grupo 6. ¿Okay? Josué Castillo, Sí. David Mendieta, ¿Qué más? Terry Madrid Ajá. y Yacet Ábrego. Yacet desde la mañana, no importa, profe, o sí importa. No importa. Hasta ahí. Yacet Ábrego. Yacet Ábrego. Yacet, ¿cómo le quiero Yacet? Con J, Voy a ponerlo S así. y TH. Necesitan, no se preocupe. Sí, yo lo corrijo ahora cuando yo veo el... Bien, grupo 6, entonces va también con COVID. COVID. COVID, ponte al final, así como lo están poniendo. No vayan a buscar COVID-19, por favor. Coincidentemente, se parece fonéticamente esto, pero no es igual. Miren cómo se escribe. COVID-I-T. Entonces, yo lo voy a colocar aquí. Bien, hay 6 y alrededor de son 4, algunos con 5. Profe, el grupo 3. ¿Otro grupo? Dígame. No, en el grupo 3, para añadir Ok. 2 personas más. Bien, voy para allá. Ajá. Ariel Hurtado y Rolando Urriola. Hurtado y Rolando Urriola. Urriola. Bien, ya yo le había dicho su tema, ¿verdad? Ahí ustedes tienen el ITIL. Correcto. Acá el grupo 2 tiene CMMI y el grupo 4 tiene PCI. Bien. Bien, como dicen acá, como ven aquí, dice la exposición de su trabajo, esa es una investigación y también van a exponerla en todo el salón, en esta misma reunión de Zoom. La exposición de su trabajo será el miércoles 24, o sea, dentro de 2 semanas, y va a depender de su turno. Uno de los grupos es sabatino, ¿verdad? Si no me equivoco, el grupo de Maideris es sabatino. Sí, profesor, mi grupo es sabatino. Ok, entonces ustedes exponen el sábado 27. ¿Sí?
los que son de jornada nocturna y diurna van a exponer el miércoles 24 y los que son sabatinos van a exponer el 27. Deberíamos tener su tiempo suficiente para exponer, pero bueno, ahí lo vemos. Yo estimo que 15 minutos por grupo. Su investigación se va a entregar también físicamente. Igual cuando yo suba la actividad les voy a indicar ahí las instrucciones, pero va a ser, digamos, que entre 10 y 20 páginas de contenido, no más de 20 páginas de contenido. Ustedes van a tratar de lo más importante de cada una de estas normas y estrategias, colocarlas en un PowerPoint, en una presentación, ya sea PowerPoint o Prezi, lo que ustedes quieran. La colocan ahí entonces para su exposición del día miércoles o sábado, dependiendo. Y ustedes entonces van a compartir pantalla y van a exponer. Pueden exponer 1, 2 o 3 personas del grupo. No tienen que exponer todas, pero definitivamente que si hacemos alguna pregunta, sí tienen que contestar cualquiera de los del grupo. No van a exponer todo porque definitivamente que es incómodo. Estamos en locaciones diferentes y puede ser de que no todos estén. Y entonces se va a formar un gran lío esa organización. Sí, Profe, dígame. Puedo hacer solo la charla, ¿no? Porque no tengo comunicación con mis amigos. Con ninguno. Profesor, buenas noches. Disculpe que los interrumpa. ¿Puede ser un grupo de 5, tal vez? Sí, sí. Para incluir al compañero Fabián, porque creo que él está solo. Gracias, ya. pues. Listo. Entonces vamos a incluir a Fabián. Ese es en el grupo... En el grupo 1. Sí. Fabián, ¿me das tu apellido? Fabián Pérez. Listo, Fabián. Estás entonces en el grupo 1. Okay. No, profesor, creo que está en el grupo equivocado. El Sí, grupo 3. El grupo número 1 de COM. Mentalmente lo tenía en el 1, pero físicamente lo puse en el 3. Listo. Ok, pues. Listo, entonces ya saben, su presentación es el miércoles, ya se me olvidó el día, miércoles 24. Miércoles 24, entonces. Bien, si hay algunos otros compañeros que no estén aquí, que estén viendo la grabación, me envían un correo. Igual yo le voy a enviar un correo por el mensajero, indicando todo que no tenga grupo, que vaya enviándome su grupo por el mensajero, para organizarnos, pero ya ustedes tienen sus temas y ustedes pueden ir avanzando en eso. Le doy 2 semanas precisamente para que se organicen en el tema de la presentación escrita y también en la misma, en PowerPoint o el que tengan o el Prezi, como quieran. La idea es que logren exponer lo más importante de cada una de estas normas. Digamos que estas normas pueden tener mucha información, pero después de ustedes leer e investigar, ustedes van a tratar de traernos a nosotros, a todos los que estemos escuchando, qué es lo más importante de cada una de estas normas, cómo se crearon, para qué se establecieron, cuáles son sus ventajas, qué organización o para qué sector de qué organización está hecho o realizado. Inclusive, si ustedes llegan a investigar algunas empresas internacionales o nacionales que la tienen implementada, mucho mejor, eso complementaría mucho más su investigación y su presentación. Importante estas investigaciones que se van a hacer porque se van a subir a la plataforma y son parte de su último parcial. El último parcial va a ser un examen también escrito en la 5ª semana y van a venir entonces preguntas sobre todas estas normas. COVID, el CMMI, el DITIL, el PCI y el ISO 27001 van a venir como parte de las preguntas y obviamente en ustedes está la responsabilidad de que la mayor cantidad de información, la información más importante, les llegue a su otro compañero, porque si yo pregunto algo que es súper importante de esas normas y ustedes no lo dicen, su compañero no lo va a saber y no va a poder contestar la pregunta. Así que tienen la responsabilidad de hacer una buena presentación y que traten de informar todo lo que tiene que ver con esas normas y procedimientos que vemos acá. ¿Alguien me iba a consultar algo? Sí, profesor, disculpe. Los parámetros para la estructura del informe, ¿usted lo va a compartir luego? Sí, en la
Cuando suba la actividad, yo le voy a colocar a las instrucciones qué es lo que necesito, qué peso porcentual van a tener cada una de las secciones que necesito. Pero la presentación sí va a ser a su digamos, a su libre albedrío. Ustedes van a determinar lo que ustedes quieran presentar. Yo solo le voy a dar las normas para el trabajo escrito, pero para la presentación que van a hacer está a su creatividad y criterio. Muchas gracias, profe. Sí, ¿alguien más alzó la mano por acá? Sí, no hay nadie. Bueno, voy a dejar de compartir. Bien, chicos, entonces, para los que no han hecho las actividades que están abiertas hoy, Edgar, Ariel, atención, ¿levantaron la mano? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, sí. Tengo una consulta. Los que hicimos charla el 24, tenemos que asistir al 27. No necesariamente, porque no van a... no necesariamente. Sí, porque seguramente algún otro grupo va a decir también esa charla, así que los del 24 no necesitan el del 27 y los del 27 no necesariamente tienen que estar el 24. Si pueden, bien. Igual todas las investigaciones yo las voy a compartir, las voy a subir a la plataforma para que ustedes tengan donde leer sobre cada una de ellas para el examen de la semana siguiente. No quiero que la desaparición de su hermana nos afecte. Bien, recuerden que hay dos actividades abiertas. Está la actividad del taller 2, el que no lo ha hecho tiene hasta el día sábado, preferiblemente el viernes que lo haga, antes del viernes, el taller 2, digo, el taller 1, disculpen. Y también la investigación tiene que entregarla antes del domingo. Esas dos actividades están abiertas, la investigación 1. Por favor, no se le olvide entregarlas. Y las actividades que les estoy indicando hoy las voy a estar abriendo entonces el fin de semana para que no haya tantas actividades a la vez. El sábado voy a estar abriendo el taller número 2 y esta investigación también la voy a subir como todas las instrucciones para el domingo para que ya tengan eso ahí y sepan cómo se va a evaluar. ¿Sí? Pero pueden ir investigando desde ahora. A poner el taller, a poner la tarea para el domingo. No, el taller 1 va a ser hasta el sábado. Una vez termine el taller 1, voy a colocar el taller 2. Recuerden que ya hay un taller abierto que todos deberían haberlo hecho y si no lo han hecho tienen hasta el sábado para hacerlo. El taller 1. Bien, chicos, entonces, si no tienen otra pregunta, quedamos hasta aquí y nos estamos comunicando entonces por el mensajero cualquier cosa. La otra semana entonces nos vemos a la misma hora. Recuerden que tienen que estudiar para el parcial. Ya deberían ir estudiando, ¿sí? Entonces, si no tienen otra pregunta, quedamos hasta aquí. Hasta luego, chicos, que tengan buenas noches.